Pues estamos aquí con el DJI Drone, hemos probado ya el mando, el Smart Controller y ahora vamos a probar el Motion Controller el DJI Motion Controller, y ya hemos probado antes en el mando normal. Me ha gustado mucho esta experiencia, la verdad es que las gafas verdaderamente son mejores que las que tenía yo de VR, aunque quizás sea un poquito demasiado recortado la escena, pero bueno, no ha estado nada mal la experiencia hasta ahora. He probado como 2 minutos, ni siquiera 2 minutos en modo N, y después he pasado en modo S, y he intentado pasar entre aquellas ramas de aquel árbol que no sé si se verá mucho en la imagen, y prácticamente he pasado pero con una pala, pero está bastante bien. Así que ahora, cuando acabe de actualizarse el Motion Controller, lo probaremos. Bueno, pues como habéis podido ver, este fue el vídeo que grabé, o la prueba que hice con el DJI Motion Controller, y he esperado quizás un poquito más de tiempo porque quería esperar a ver si ya salía la noticia de que el DJI Air 2S también se podía controlar con las gafas Google de DJI y con el Motion Controller, y por lo visto ya es posible. Seguramente en los próximos días vendrá una actualización. Las personas que tengáis ambos drones podréis tener la experiencia de vuelo FPV, aunque bueno, en primera persona, con los dos drones, y esto es una cosa que se esperaba de este DJI Air 2S con la tecnología OcuSync 3.0, retomando así DJI ese mundo FPV, por así decirlo, en el drone estabilizado que ya no teníamos en los drones como el Mavic Pro. Bueno, pues seguimos ahora con la experiencia de Motion Controller que tuve yo y lo que yo pienso por lo que DJI se va a lanzar en este modo de Motion Controller. La verdad es que la experiencia fue muy buena, el mando es muy intuitivo. El problema que tenemos es que si movemos todo el cuerpo, pues el drone reacciona y puede ir diferente a lo que nosotros estamos pensando. Es decir, que pienso que es muy importante cuando volvemos con el Motion Controller que intentemos tener una posición estable y que solamente movamos la mano y el brazo para que el drone haga justamente eso que nosotros queremos hacer. Yo pienso que DJI con este Motion Controller lo que va a hacer es seguramente introducirlo en el mundo de los drones estabilizados, no solamente en el FPV, y en el futuro quizás también en los drones profesionales, por el simple hecho de que pienso de que es una herramienta para poder conseguir esa precisión con un solo brazo, ¿vale? Con una sola mano, y que la otra mano podamos tener, por ejemplo, el gimbal o la cámara. Pensar en los drones grandes como por ejemplo el Inspire, etcétera, etcétera. No pienso que sea para DJI una prioridad las personas con incapacidad, aunque sí pueden también sacar provecho naturalmente de este dron. Yo no pienso que sea justamente esto lo que ellos piensan. Yo pienso que estas empresas, tanto DJI como Autel, como Scadio, lo que les interesa no es solamente el mercado privado, sino sobre todo el mercado profesional, y poder dar a los profesionales esas herramientas que ellos hacen falta. Y hoy en día han encontrado pues esas personas que lo van a testear por ellos prácticamente gratis, con un resultado mayor, puesto que al adquirirlo muchísima gente va a recibir un montón de información que las inteligencias artificiales van a poder evaluar muy diferente y muy rápidamente para obtener resultados a corto plazo muy buenos. Y yo pienso, de lo que se trata. Por eso es por lo que se le va a dar la habilidad a ese DJI Air 2S. Seguramente se implementarán algunos otros servicios para lo que sería el Mavic 3 cuando salga, que como sabéis es de lo que se trata, de investigar y recuperar datos para poder familiarizarse y renovar los productos un poquito más potentes. Y es mi opinión personal sobre este Motion Controller. La verdad es que pienso que es una muy buena cosa. Seguramente con el tiempo tenemos personas que harán barbaridades con estos pequeños mandos que son muy intuitivos y que nosotros, las personas humanas, pues estamos acostumbradas a profesionalizarnos por alguna manera en las cosas que nos gustan, y habrá gente que será imparable con los mandos tradicionales y habrá gente que hará cosas fantásticas con el Motion Controller, y es de lo que en realidad yo pienso que se trata. Como digo, una investigación sobre robótica para traerla a los drones, que en realidad los drones también son una parte de la robótica,
y es de lo que yo pienso que se trata este Motion Controller. Me gustaría poder probar este DJI Air 2S con las gafas FPV, por eso tengo abierta abajo una recolecta para poder conseguir juntar dinero para ese DJI FPV que ya nos trae pues el mando y nos trae también las gafas, y después solamente se encargaría de traer el Motion Controller al canal para poder hacer todas estas pruebas. Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Chao.